Bueno, está el doctor Gerardo Meraz, le agradecemos su presencia aquí. Intervenciones de prevención y control. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Ángel, Mesa, todo muy preocupados, pero creo que no hay que preocuparnos, sino que ocuparnos. Ahí, por ejemplo, vemos los diferentes escenarios que están teniendo los diferentes países. México está en el escenario 1 o fase 1 que menciona aquí la tabla. Y aquí, si somos muy estrictos con normas científicas comprobadas de vigilancia epidemiológica, no hay ninguna restricción en los saludos ni en los abrazos. Sin embargo, se recomienda que se hagan para mitigar la transmisión del virus SARS-CoV-2. A ver, Doc, muchos cuestionan a la Liga MX por no tomar ya la decisión de suspender el torneo. ¿Qué tendría que hacer la Liga dependiendo de lo que está haciendo también la autoridad de México? Creo que lo que muchos se cuestionan, ¿por qué no ha suspendido la Liga MX cuando ven que otras ligas se han suspendido? Es por pánico. Y obviamente cuando tenemos pánico o miedo a algo, tendemos a sobrereaccionar a un evento que ya está comprobado científicamente que tiene sus fases y las maneras de actuar dependiendo del número de casos y dependiendo del número de situaciones que presente cada país. El caso de Estados Unidos, el caso de Europa ya superan los centenares de casos, que estaríamos hablando del escenario 2 de infección comunitaria, o sea, ya no son solamente casos importados, sino son casos de contaminación, de contagio secundario o terciario. Ahí sí tienen toda la autoridad de suspender. Ahorita se podría suspender si se quiere y por precaución y si la liga sí lo decide, pero no está indicado médicamente que se suspenda. Que se va a acabar suspendiendo. Se va a acabar suspendiendo porque algo muy claro para todos que quiero que les quede claro, el hecho de suspender la liga o suspender eventos no significa que no vayamos a llegar a la etapa 2. Vamos a llegar. ¿Eso usted lo asegura, Eso doctor? te lo aseguro completamente porque en todos los países, lo comentó el subsecretario de Salud en la mañana, en todos los países cuando tenían 7 a 15 casos, pasó exactamente un mes a que llegaron a la etapa 2 o al escenario 2 de centenares de casos y se empezaron a tomar medidas. Totalmente. Estados Unidos hace un mes no tenía estas medidas, Europa tampoco porque no tenían el número de casos. Lo que estamos haciendo en esta etapa es mitigar la propagación del virus con higiene personal, eso es muy importante, higiene de las áreas de uso común en los trabajos, en la casa o en los lugares públicos. Me estás diciendo, Doc, por ejemplo, un proceso viral, la viabilidad es de 10 días, 12 días. 14 días. 14 días. Es decir, lo que está pasando es que si existe un contagio de alguna persona al darle la mano a la otra, si ya llevaste tú de contagio 7 días, esa persona inicia un contagio de 14 días. Exactamente. Y así, ¿y por qué? Por ejemplo, Japón restringe de 10,000 personas, redujo a 800 personas por esa situación. ¿Vamos a llegar a esos lugares, a esas fases? Vamos a llegar indudablemente al escenario 2 de centenares de casos y probablemente también a los casos, es decir, que pasemos los miles de casos. ¿Sí va a haber contagios acá? Va a haber por la única situación de que cuando hay ahorita tenemos 15 casos importados, es decir, que se contagiaron en otros países y llegaron a México, pero se hizo una vigilancia epidemiológica de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica donde dice, a ver, Chelis llegó de España y ¿sabes qué? Saludé a Dip y saludé a Mario. Entonces la Unidad de Epidemiológica aísla a los 3 en sus casas, en sus domicilios, correcto, en sus hoteles. Correcto. Ahí se deben de quedar hasta que pasen 2 semanas y que ustedes hayan hecho inmunidad al virus y ya puedan salir al público. Y entonces, Doc, si estamos dando por un hecho que vamos a llegar a la fase 2. Vamos a llegar. ¿Por qué no vamos cerrando los estadios, evitando los conciertos y los eventos masivos? Esa es una pregunta interesante, pero la única respuesta científicamente comprobada es porque estamos en el escenario 1 de 15 casos y no está indicado. Ok, no estás obligado a hacerlo. Exacto, no estás obligado. Ok, estoy de acuerdo que no estás obligado a hacerlo porque estamos en fase 1, pero si damos por un hecho que vamos a llegar a la fase 2, ¿no conviene ir previniendo e ir aislando esta posibilidad o que cuando lleguemos a la fase 2 invariablemente lleguemos mejor parados que como vamos a llegar? Mira, el punto de por qué no se debe de hacer y por qué sí se debe de hacer es porque invariablemente se va a parar. Entonces, si tú desgastas a la población con medidas innecesarias que no son urgentes, desgastas más el concepto económico, social y cultural de un país. El impacto es grandísimo, por eso tenemos que encontrar el justo equilibrio
entre tomar acciones y no dejar de tomar acciones. Entonces, si nos esperamos lo que ya está comprobado científicamente por la vigilancia epidemiológica, es que en el momento que tenga 101 casos, entonces ya se convierte en escenario 2 de centenas de casos, se suspende todo ese tipo de actividades. Y aún así es un punto interesante. La Secretaría de Salud y la OMS dice que no se debería de suspender, sin embargo lo van a hacer. Se podía bajar la afluencia a 50% y tomar medidas precautorias de lavarse las manos e higiene personal y de áreas comunes. Aún así no se suspendería, pero lo hacemos bien, como dices, por prevenir o por tratar de mitigar la propagación y en algunos casos contener la propagación del virus. ¿Qué si en Europa hubieran tomado estas medidas hace 2 semanas? El problema en Europa fue que en Italia actuaron tarde, 2 semanas tarde actuaron. Por eso se les vino el problema de una semana para otra. Y en China también se actuó tarde. Hay que decirlo, en China se actuó tarde y por eso actuaron de manera desenfrenada, creando hospitales, creando el pánico, porque no creyeron al doctor que había identificado la cepa del SARS coronavirus. Bueno, vamos a un virus nuevo, es por mutación, ese virus, no estamos preparados para ese virus. Es un virus nuevo, el cuerpo no lo conoce. Le llega, a los niños no les llega, que es importante. Menores de 5 años son un grupo de riesgo y mayores de 60 años. Es decir, a los 60 ya tenemos peligro, los de 60. Son un grupo de riesgo y más si tienen enfermedades crónicas. Como yo. Gracias, tengo querido 41. Doc. Gracias, querido Doc. ¿Qué partido nada más será el más atractivo? Participe con nosotros a través de @ESPN Capitanes. América Cruz Azul, que lo va perdiendo. Guadalajara Monterrey, que está muy pegadito del América Cruz Azul. Y la mayoría supone que León contra Pumas. No.